Hermanos y amigos de Verdades Bíblicas, sean todos bienvenidos. Y bueno, hoy continuaremos con nuestro estudio acerca de Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 2 al 6, y la controversia del velo y el cabello. En el estudio anterior hablamos acerca de la cobertura que debían usar las mujeres profetisas y concluimos que dado el fin de los dones espirituales, el fin del don de profecía en particular, como anuncia Primera de Corintios 13, del 8 al 10, este mandato o esta orden de las mujeres profetisas usando una cobertura sobre su cabeza para indicar que podían ejercer la enseñanza en público, aunque hubiesen varones, y para no traspasar la autoridad de ellos, esa ordenanza quedó obsoleta una vez el don de profecía cesó. Hoy vamos a introducirnos más en los versículos que comprenden del 13 al 16 y culminaremos con el estudio de esta porción de la Escritura. Bastante controversial, por cierto, dado que entre algunas corrientes religiosas, algunas denominaciones, iglesias, legislan, estipulan que la mujer debe usar un velo para asistir a las reuniones. Algunas llegan más allá, estableciendo que la mujer debe usar el velo de manera permanente. Y también de allí han surgido las enseñanzas de que es obligación o ley de Dios que la mujer tenga el cabello largo y que el hombre tenga el cabello corto. De hecho, esta problemática ha alcanzado a algunos expositores dentro de las iglesias, a varios hermanos. Alguna vez vi un video de un buen hermano que expone excelente temas bíblicos y salía un hermano con el cabello largo y fue tremendamente criticado por redes, por parte de la hermandad, algunos con comentarios hasta ofensivos. Entonces, se requiere que se estudie este tema, se requiere que se indague bien, se profundice, y bueno, es mi deseo que a través de esta exposición podamos comprender bien el significado de las palabras de Pablo en estos pasajes de la Escritura. Y vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 11, esta vez desde el verso 13 hasta el verso 16, que dice: juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué quiso decir Pablo con estas palabras, en estas líneas? Observemos primeramente el versículo 13, que dice: juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Cuando Pablo dice juzgad vosotros mismos, ¿acaso está pidiendo que el juicio se haga conforme a las emociones, a las opiniones o a la manera de ver las cosas cada individuo? No necesariamente. De hecho, no parece ser el caso acá. Ese juicio que debían hacer los cristianos de Corinto seguramente era con base en lo que Pablo ya les venía diciendo desde el versículo 2. Los cristianos de Corinto debían juzgar el caso discutido basados en todo lo que Pablo acababa de decirles en este contexto. Por lo tanto, después de ellos leer las instrucciones de Pablo de que la mujer profeta o profetiza debía usar un velo como señal de autoridad, debían ser conducidos a la conclusión, es decir, debían juzgar el asunto, que evidentemente ellos, los de Corinto, estaban haciendo mal las cosas al permitir que tales mujeres predicaran sin usar un velo como señal para toda la congregación, que indicara que ellas estaban obrando bajo la sujeción de los varones de la iglesia. Entonces, ahí tenemos claro el por qué Pablo dice juzgad vosotros mismos, con referencia a qué o con base en qué, en lo dicho anteriormente.
este juzgar acá no es pues cortando esta palabra del contexto y juzgar según la imaginación o el parecer de cada quien. Es evidente que tiene que ver con hacer un juicio de las palabras dichas por Pablo inmediatamente antes, en el contexto inmediato. Y luego agrega o pregunta el apóstol, ¿es propio? ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Esa frase, ¿es propio? ¿Qué significa? Miremos en otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, en esta versión llamada Serafín de Aucejo dice, juzgad por vosotros mismos. ¿Está bien que una mujer ore a Dios descubierta? Es decir, ¿es correcto? ¿Es lo sensato? Eso es lo que Pablo realmente está diciendo en esta pregunta. Ese es propio, significa está bien. En la Nueva Traducción Viviente, esta pregunta se vierte así: juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? Y luego viene el versículo 14, que es el que comienza a mostrar cierta complejidad y que deja perplejos a muchos lectores, a muchos estudiantes, aún a muchos expositores. La naturaleza. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Qué significa en este pasaje esa palabra, la naturaleza? Bueno, muchos inmediatamente al leer esa palabra, se imaginan las leyes de la naturaleza, de la química, de la biología, de la especie humana en este caso. Pero no parece ser el caso en este pasaje, y ya vamos a mirar por qué. Vamos a investigar en el griego, idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra naturaleza. En griego es physis, y esta palabra, según el léxico de Taller, un léxico muy respetable por muchos eruditos, muestra que tiene dos definiciones. Esta palabra puede tener dos connotaciones, dos significados, y evidentemente se deben usar o se deben aplicar dependiendo del contexto en el que la palabra se encuentre. El primer significado que nos arroja este diccionario es que la palabra naturaleza o physis significa la naturaleza de las cosas, la fuerza, las leyes, tal y como uno se lo imagina apenas lee el texto, ¿no? Las leyes, el orden de la naturaleza. Pero este no parece ser el sentido o significado que se aplica allá en 1 Corintios capítulo 11, verso 14. Vamos a mirar este significado que evidentemente en algunos pasajes de la Escritura se aplica, se usa de esa manera. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, verso 24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza, physis, griego physis, es decir, por ley de la naturaleza, es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Evidentemente, en este versículo, el significado o el sentido de la palabra physis, que se traduce en la versión Reina Valera del 60 como naturaleza, pues evidentemente aplica en su sentido primario como lo expone el diccionario. Ahora, Santiago capítulo 3, verso 7 también la usa de la misma forma. Dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Physis, es decir, las leyes de la naturaleza. Pero realmente las leyes de la naturaleza o la palabra physis nos pueden enseñar a nosotros, los seres humanos, algo sobre el uso del cabello, siendo honestos y sinceros. ¿Será que ese sentido o significado primario de la palabra physis
es la que Pablo tenía en mente allá en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y observemos nuevamente el texto, Primera de Corintios 11, 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Si nosotros tratásemos de contestar esta pregunta de Pablo bajo la idea de que aquí la palabra naturaleza se refiere a las leyes de la naturaleza, tendríamos un serio problema. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, si un hombre no se corta el cabello durante mucho tiempo, en el mejor de los casos quedaría más o menos así. Pero en el peor de los casos, su apariencia se tornaría algo más o menos así si, si no se corta el cabello, como ustedes pueden ver en las imágenes que aparecen en pantalla. Ahora, esto lo hago para ilustrar y mostrar lo absurdo que sería decir o establecer que la palabra naturaleza en el verso 14 estrictamente tiene la aplicación del significado primario que dan los diccionarios de los idiomas griegos del Nuevo Testamento. Ahora, a la naturaleza o las leyes de la naturaleza a ciertas razas dentro del género humano, a ciertas personas como que no les enseña, por ejemplo, que deben tener el cabello largo. Observen en esta imagen, hay ciertas razas, digámoslo, de seres humanos que por naturaleza el cabello no les crece. Entonces sería totalmente incoherente pretender o determinar que la palabra naturaleza en el verso 14 se refiere a las leyes naturales. Las leyes naturales a mí como hombre o a cualquier hombre no le enseñan nada respecto de que debe tener el cabello corto. Simplemente haga el ensayo. No se corte el cabello durante un buen tiempo, 1 o 2 años, a ver qué sucede y a ver qué te enseñará la naturaleza. Así que queda descartada por completo esa tesis que nos dice que la palabra naturaleza en el verso 14 significan las leyes de la naturaleza. Y les invito a mirar el segundo significado que se le da a esta palabra. El léxico de Taller dice en su primer significado la naturaleza de las cosas, la fuerza, las leyes, el orden de la naturaleza, pero ese no es el sentido que se aplica en el verso 14 de Primera de Corintios 11. Más bien es el segundo sentido y observen, un modo de sentir y de actuar que por larga costumbre se ha convertido en naturaleza, como si fuese parte de la naturaleza, pero que no lo es, sino que más bien ha sido algo que ha sido practicado desde antaño y la costumbre se arraiga tanto a una sociedad que pareciera que fuese naturaleza, mas no lo es. Es más bien la costumbre de largo tiempo, la costumbre de antaño. Y si examinásemos textos en la Biblia en donde la palabra fusis o naturaleza se utilice con esa connotación, tenemos abundante evidencia. Varios textos así la usaron. Observemos Efesios capítulo 2, verso 3, por ejemplo, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, griego fusis, por naturaleza, hijos de ira, es decir, pecadores, destinados a la ira, a la condenación. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero preguntémonos, ¿enseña la Biblia que los seres humanos por naturaleza son hijos de ira? ¿Es el hombre por naturaleza pecador? Si aquí a la palabra naturaleza le aplicamos el sentido primario, es decir, las leyes de la naturaleza, estaríamos aprobando nada más y nada menos que la doctrina del pecado original y de que el pecado se hereda, algo totalmente contrario a las escrituras y que en este lapso de tiempo, en esta exposición, no voy a referirme a ella, solamente puedo asegurar que es totalmente errónea y antibíblica esa enseñanza del pecado original, pero si nosotros
le aplicamos el sentido primario a la palabra naturaleza, la que nos arroja el diccionario, y decimos que aquí naturaleza significa las leyes de la naturaleza, pues entonces este texto está enseñando que el hombre es pecador por naturaleza, que tiene naturaleza corrupta, naturaleza pecaminosa, y esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Estaríamos aprobando la doctrina del pecado original, y esto no es lo que enseñan las escrituras. Por ende, estamos obligados exegéticamente a darle la segunda connotación a esta palabra, por costumbre. El hombre se acostumbra, el hombre, el ser humano, el pecado no lo hereda, no por naturaleza no nace pecador, sino que se acostumbra al pecado cuando por su práctica, cuando comienza a practicarlo y a vivir y anda en el pecado. El mismo pasaje, la misma carta a los Efesios, más adelante en el capítulo 6, utiliza el término viciados, dice, viciados, éramos viciados, pero aquí utiliza el término naturaleza para referirse a lo mismo, una costumbre de mucho tiempo atrás, tan arraigada que pareciera que fuese parte de nuestra naturaleza. Romanos capítulo 2, verso 14, es otro texto donde la palabra naturaleza, griego physis, se utiliza en ese sentido secundario. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ley de Moisés, en este contexto, cuando dice que no tienen ley, se refiere a la ley mosaica. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, y aquí, ¿qué significa naturaleza? Por leyes de la naturaleza, por genética, no, sería absurdo darle esa aplicación a este texto. Más bien por costumbre, porque de pronto en su cultura se habituaron o tienen cierta semejanza en sus costumbres a vivir como vivían los judíos bajo la ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley o por costumbre de antaño lo que es de la ley. Estos, los gentiles, aunque no tengan ley, ley escrita, ley de Moisés, son ley para sí mismos. Pero es evidente entonces que la palabra naturaleza en algunos pasajes de la escritura no tiene ese significado primario que es el que solemos darle a simple vista, ¿no? Hay que investigar a veces los léxicos, los diccionarios y ver que en el idioma griego ciertas palabras pueden tener uno, dos y hasta tres sentidos, usos, aplicaciones, significados, aunque sea la misma palabra. Y ese es el caso con la palabra physis en 1 Corintios 11, verso 14. Naturaleza, griego physis, y observemos, me gusta mucho este comentario de la Biblia comentada por los profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca. Me gusta lo que dice acá, dice así con relación a este punto. Enseguida vuelve al hilo de su argumentación, versos del 13 al 15, pretendiendo sacar un nuevo argumento de la naturaleza misma de las cosas, tal como entonces eran vistas por la sociedad greco-romana, es decir, bajo esa cultura, bajo sus costumbres de antaño, que consideraba poco honroso para el hombre una cabellera demasiado cuidada, mientras que para la mujer era como su complemento natural. Y esto se puede contemplar fácilmente en las estatuas y las esculturas de los griegos, y por lo general siempre que ellos elaboraban formas humanas, también los romanos, el hombre tenía cabello corto. Los únicos seres que ellos les atribuían cabello largo era cuando hacían esculturas de sus dioses mitológicos. A esos les daban cabello largo, pero a los seres humanos generalmente llevaban el cabello corto porque así era la cultura greco-romana. Observemos también este otro comentario de la Biblia del Diario Vivir, que también acierta bastante. Dice: Pablo, al referirse a cubrirse la cabeza y al largo del cabello, dice que los creyentes debieran actuar de tal manera que honren la cultura a la que pertenecen. En muchas culturas, el cabello largo en los hombres es apropiado y masculino,
Pero en Corinto, observen esto que está resaltado en rojo. En Corinto se consideraba como un signo de prostitución masculina en los templos paganos. De manera pues que un cristiano viviendo en Corinto, donde toda la gente, toda la sociedad que los rodea en su cultura ven de esa manera las cosas, no le convenía, no era sabio, no era prudente, no le convenía que llevara cabello largo, dado que sería mal visto y esto afectaría bastante su testimonio como cristiano y tal vez su predicación ante los demás. Y las mujeres, dice todavía el texto resaltado en rojo, y las mujeres con el cabello corto eran consideradas prostitutas. Evidentemente una mujer cristiana, y no solo por el hecho de ser cristiana, sino allá en Corinto, si se rapaba la cabeza, era vergüenza para ella, porque toda esta sociedad tenía la idea de que una mujer rapada era una prostituta. Y por eso es que Pablo hace la exhortación que hizo desde los versículos 6, desde los versículos 4 hasta el versículo 12. Continuamos leyendo esto. Pablo está diciendo que, observen, en la cultura corintia, solo es desde esa perspectiva que está hablando el apóstol Pablo. Y este es el error que cometen muchos al no entender esto, al no considerar esto. Esto es lo que se les escapa de la vista a muchos expositores, a muchos intérpretes, comentaristas, predicadores. Pablo está diciendo que en la cultura corintia las mujeres deberían tener sus cabellos largos. Si para la mujer tener el cabello corto era signo de prostitución en esa cultura, significaba que una con el cabello así tendría mayor dificultad para presentar un testimonio creíble a favor de Cristo. Ahora, observemos la aclaración que se hace en este comentario. Pablo no está diciendo que debiéramos, los cristianos, adoptar todas las prácticas de nuestra cultura o de cultura alguna, sino que deberíamos evitar apariencias y conductas que nos aparten de nuestra meta, que es ofrecer un testimonio creíble de Cristo y demostrar nuestra fe cristiana. Si es mal visto en cierta cultura tener ciertos rasgos, ciertas maneras de vestir, ciertas maneras de lucir, pues entonces un cristiano sabio, prudente, que desea dar buena imagen, buen testimonio y ganar almas para Cristo, pues hará todo lo posible por congraciar con esa sociedad, tal y como Pablo lo explica también en la carta a los Corintios: me he hecho judío a los judíos, me he hecho a gentil a los gentiles, a ver si de todos puedo salvar a alguno. Y esa es la actitud que debe tener un cristiano maduro, y Pablo está exhortando acá en 1 Corintios capítulo 11 del 13 al 16, es desde esa perspectiva. No está legislando como si Dios hubiese establecido como ley, que es que los hombres en general de toda época, de toda raza, tienen que tener el cabello corto y que las mujeres en general tienen que tener el cabello largo. Aquí no se está estableciendo ninguna ley. Pablo estaba exhortando a una iglesia envuelta en muchos problemas, en muchas divisiones, una iglesia que tenía muchos errores en práctica, en interpretación, inclusive no creían en la resurrección de los muertos, según lo leemos en 1 Corintios 15. Imagínense ustedes, hermanos y amigos, una iglesia hoy día que no crea en la resurrección de los muertos, la polémica, ¿no? Pero este era el caso de esta iglesia y Pablo les está exhortando desde esa perspectiva que a muchos expositores, hermanos, estudiantes de la Biblia se les escapa de la vista, tal vez porque no han indagado o estudiado estos asuntos. Y es que Pablo acostumbraba a exhortar, no solo citando las escrituras, sino también a veces refiriéndose a asuntos culturales. Observemos Hechos capítulo 17, verso 28, lo que dice: porque en él vivimos y nos movemos
y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí Pablo claramente está citando los poetas griegos, en particular los atenienses, y en particular estaba citando a Arato de Soli, que vivió en Cilicia alrededor del 270 antes de Cristo, porque él tiene estas mismas palabras en su obra Ta Fainomena, un escrito de este griego, de este poeta, y Pablo lo cita allá en Hechos capítulo 17, verso 28, para dar una enseñanza, para dejar una moraleja a esta comunidad que le estaba escuchando. También, Primera de Corintios capítulo 15, verso 32, nos muestra un caso similar. Dice Pablo, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, que era lo que creían los de Corinto, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa última frase que ustedes ven resaltada en rojo, comamos y bebamos porque mañana moriremos, en realidad lo que está haciendo Pablo ahí es citar a Menandro de Atenas del año 342 antes de Cristo, que fue un comediógrafo y poeta griego, y esas son palabras de él. Pablo las está citando. Esas palabras, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ustedes no las encuentran en el Antiguo Testamento ni en ningún escrito de los judíos. Esto se refiere, o Pablo citó a este hombre porque así enseñaba el apóstol Pablo, como podemos verlo. Y también otro caso, Tito capítulo 1, verso 12, muy diciente, por cierto, ¿no? Uno de ellos, su propio profeta, dijo, ahí está citando el apóstol Pablo a un profeta griego, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esas palabras, ¿en dónde están? Usted no las encuentra en el Pentateuco, ni en los profetas, ni en ninguna parte de las escrituras. Pablo estaba citando era a Epiménides de Gnosos, que vivió en Creta y fue un filósofo poeta griego que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Era pues costumbre común en el apóstol Pablo que cuando daba ciertas enseñanzas también para congraciar con la cultura extranjera, con los gentiles, entonces citaba a sus propios poetas, sus propios filósofos para dar ciertas enseñanzas y dar ciertas aplicaciones en sus mensajes. Pues este es el caso de Primera de Corintios capítulo 11, cuando dice en el verso 14, la naturaleza es vuestra costumbre, la de los de Corinto, las de esa cultura. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Esa palabra naturaleza, que como ya vimos, tiene un sentido secundario y que es el que aplica acá en Primera de Corintios 11, verso 14, significa vuestra tradición, vuestra costumbre, vuestra cultura, que tienen tan arraigada como si fuese la naturaleza misma, la esencia de la vida, pero no es así. Es una costumbre de largo tiempo. Recuerden, en el griego esa palabra es fusis, que significa también un modo de sentir y de actuar que por larga costumbre se ha convertido en naturaleza. Pablo usó la costumbre de vida de los corintios para darles una lección moral, a saber que hombres y mujeres deben lucir diferentes y deben dar buen testimonio, y de paso reforzaba Pablo su argumento a favor del uso del velo para las profetisas, porque les estaba diciendo de cierta forma, observen su cultura, las mujeres son diferentes a los hombres, su costumbre les enseña que el hombre debe tener el cabello corto. También su costumbre, su tradición de vida en la cultura en la que fueron criados los corintios enseña que la mujer debe tener el cabello largo. Pues entonces, viendo estas cosas, ¿por qué en la iglesia no hacer tal distinción y mostrar las mujeres profetizas que, aunque Dios les dio el permiso para enseñar públicamente y dar la profecía, deben llevar alguna señal de autoridad? Ese era el punto que estaba reforzando Pablo
en Primera de Corintios 11, versículos del 14 al 15. Y vamos a ahondar más en el significado de eso. El objetivo de Pablo en Primera de Corintios 11, del 2 al 16, en un panorama general pues del pasaje. El argumento de Pablo contra el desorden presentado en la iglesia de Corinto fue entonces que sí a los corintios, no si a los doradenses, si a los colombianos, si a los mexicanos, si a los americanos, no, si a los corintios, su propia costumbre, cultura o tradición les mostraba o enseñaba que los hombres y las mujeres de su sociedad debían lucir diferentes en su aspecto físico, entonces así también y con más ímpetu deberían todos ellos, los hombres y las mujeres de esa cultura, ahora cristianos, procurar mostrar y mantener la misma diferencia de rasgos y conducta dentro de la iglesia para mejor ejemplo. En segundo lugar, las mujeres profetizas, como iban a ejercer un oficio que era propio de los varones de la iglesia, o sea, la enseñanza pública, deberían entonces mostrar una señal que indicara a toda la congregación que, a pesar de estar ejerciendo la enseñanza, ellas todavía seguían sujetas a la autoridad de los varones de la iglesia. Esa señal consistió en usar una cobertura sobre su cabeza. Con ello era suficiente, con ello toda la comunidad cristiana de Corinto, porque eran ellos los que estaban envueltos en ese tipo de situaciones, de manera de ver la vida por su cultura. La comunidad cristiana de Corinto entendería que estas mujeres no estaban actuando en rebeldía hacia los mensajeros de la iglesia, sino en toda sujeción, respetándole a ellos como autoridad, tal y como lo establece el versículo 3, que es el que establece el orden. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. En tercer lugar, hoy día movimientos evangélicos y aún hermanos en las iglesias de Cristo usan mal Primera de Corintios capítulo 11 del 2 al 16, enseñando que la Biblia, dicen la Biblia enseña, ignorando que en este caso Pablo lo que estaba era citando la cultura, como sucedió en Hechos 17 con los atenienses, como habló con Tito, hablando de vuestros propios poetas, profetas. Era Pablo citando estas tradiciones, estas culturas, no es algo que provenga pues de la inspiración o de la autoridad o ley divina, sino que eran simplemente ejemplos que Pablo traía a relucir, tomando como base ciertas costumbres de la sociedad a la que él les predicaba. Entonces, entendiendo mal eso, hay muchos hermanos, expositores respetables, que enseñan que Primera de Corintios 11, del 2 al 16, está determinando que es autoridad divina, que la Biblia manda a las mujeres usar un velo. Inclusive se ha llegado más lejos, al punto de decir que la Biblia dice que es pecado que el hombre use cabello largo y que la mujer use cortes o peinados con cabello corto. Es más, no han faltado los que han visto en este pasaje, incluso sin leerlo, sin encontrarlo en ninguna de sus líneas, encuentran en este texto una justificación para la enseñanza de que es pecado que la mujer use pantalón. Increíble, increíble, porque este pasaje no habla de eso, pero no sé cómo es que algunos lo ven ahí, lo palpan, la imaginación a veces y el prejuicio, acercarse a la Biblia con conceptos preconcebidos, suelen lograr esos efectos en algunas personas. Y hay que tener cuidado con los prejuicios cuando nos acercamos a la palabra de Dios. En cuarto lugar, lo que sí podemos establecer de este pasaje, pese a que la orden del velo está obsoleta hoy día, dado que ya no existen mujeres profetizas, y esto lo vimos en la lección anterior sobre el cese de los dones espirituales, en particular el de profecía, Primera de Corintios 13, del 8 al 10, las profecías se acabarán y se acabaron efectivamente, hoy día no existen. Es el hecho de que la enseñanza de Pablo aquí
claramente establece dos principios que los cristianos debemos conservar en toda época. Y esto es algo que como cristianos debemos aprender a discernir. Una cosa es sustraer de ciertos textos o enseñanzas principios morales y espirituales, y otra cosa es determinar que los ejemplos que los escritores o autores o personajes bíblicos exponen sean ley. Voy a dar un ejemplo acá y un paréntesis al asunto. Cuando Jesús enseñó a los discípulos acerca de la humildad, lavó los pies de los discípulos y les dijo que el que quiera ser mayor en el reino era el que debía servir, que esa era la forma de actuar en el reino de Dios. Y entonces lavó los pies de los discípulos y dijo, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Que interpretaron algunos que miran de manera superficial esos asuntos, que la iglesia debe practicar el lavamiento de pies. Y hay iglesias que practican el lavamiento de pies, pero ese texto no está estableciendo una práctica cultural de los judíos. Acuérdense que en aquel tiempo no se usaban los zapatos como hoy día y las carreteras no eran pavimentadas como las de hoy día. Así que era un gesto de cordialidad que alguien que llegaba a una casa, al recibir la visita del hospedador, mandara a un esclavo o a un siervo a que le lavara los pies a la persona que llegaba. Pero eso era tarea de los esclavos o de los siervos, no del dueño de la casa. Y en este caso Jesús está dando ese ejemplo de humildad. Él, como amo y Señor, tuvo la humildad de lavarle los pies y dejó un ejemplo de humildad. Y muchos no son capaces de sustraer de las escrituras los principios que el Señor, que nuestro Dios quiere transmitir, sino que se aferran a la práctica, se aferran al texto, son literalistas y por eso fallan y causan divisiones, ¿no? ¿Qué principios sustraemos entonces de 1 Corintios 11, del 2 al 16? Primero, que hombres y mujeres cristianos deben lucir diferentes en su aspecto. Eso sí lo podemos aprender de ahí. El hombre masculino y la mujer femenina. Cualquier otra cosa contraria sí estaría mal. Y en segundo lugar, la mujer cristiana debe procurar en todo momento respetar la autoridad, tanto de su esposo, que es su cabeza, como la de los varones de la iglesia, y eso lo establece el verso 3 y el verso 10, que claramente se estipulan la palabra de Dios. Continuemos con 1 Corintios 11, del 14 al 15. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí quedan perplejos también muchos. ¿Qué significa esa frase final, la que está resaltada? En lugar de velo les dado el cabello. Bueno, vamos a examinar ese punto. En lugar de velo les dado el cabello. Así lo traduce la versión más popular en Latinoamérica, la Reina Valera de 1960. Ahora, pensemos. Sería ilógico concluir que esta frase significa que Pablo terminó por abolir el uso del velo, dando como alternativa el uso de cabellera, que es lo que interpretan muchos. Todo el contexto está dedicado precisamente a exhortar a las mujeres profetisas a que se cubran durante la asamblea como señal de autoridad, mientras oran, mientras profetizan. Sería una contradicción, hermanos y amigos, ver que en los versos anteriores Pablo lo que hace es exigir la cobertura, y luego con esta frase, en lugar de velo les dado el cabello, lo está quitando. Sería contradictorio ese tipo de conclusiones. Verso 6, ahí lo exige, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, ¿qué exige Pablo? Que se cubra. ¿Cómo va a decir luego Pablo? Que en lugar de ese velo que está exigiendo en el verso 6, le ha dado cabello y que por lo tanto ya no es necesario el mandamiento. Es como si Pablo dijera, vea, lo que yo acabo de mandar ahorita ya no me hagan caso, porque ahora mejor concluyamos que en lugar de velo les da el cabello. Eso no tiene sentido y esa es la interpretación que algunos dan al verso 15, y así he visto
estudios, comentarios, artículos, bueno, en fin, dando ese tipo de aplicación y no se fijan la contradicción que se comete cuando se contrasta el verso 6 con el versículo 15. ¿Cuál fue entonces el punto de Pablo con esta frase? Simplemente estaba reforzando su argumento de que las mujeres deben diferenciarse de los hombres en aspecto y conducta. En la cultura griega, lo normal y apropiado en la mujer era que ella luciera cabellera larga, y lo apropiado y bien visto en esa cultura era que los varones usaran cabello corto. Por lo tanto, cuando leemos los versos 14 y 15, se necesita que contemplemos, que tengamos en mente el aspecto cultural, la tradición de los griegos a quienes Pablo les explica. Entonces se requiere que tengamos presente la siguiente elipsis en nuestra mente, que al leer esos textos para poder entender, tengamos en mente lo que la circunstancia histórica y cultural que envolvía a la comunidad a la cual Pablo le estaba escribiendo esta carta. De manera pues que aquí en amarillo aparece esa elipsis que debemos tener en mente a la hora de leer ese texto, que es lo más recomendable, la naturaleza misma. Nos enseña que al varón, ¿cuál varón? ¿Cuál es el varón que tiene en mente aquí el apóstol Pablo en este texto? El varón griego, evidentemente. Al varón griego le es deshonroso dejarse crecer el cabello, por el contrario, a la mujer, ¿cuál? ¿Cuál mujer es la que se tiene en consideración en este texto y bajo qué cultura es que Pablo hace la aplicación? Recuerde, la palabra naturaleza se refiere precisamente a eso, la naturaleza misma se refiere a eso, por eso se refiere a la mujer griega, dejarse crecer el cabello, para ella le era deshonroso, no así en otras culturas, otros pueblos no tenían ese problema. Y luego dice, porque en lugar de velo les he dado el cabello. Vuestra costumbre, debiera decir el texto, porque es el significado secundario que arroja el diccionario sobre la palabra fusis, como ya lo hemos visto. Así que el texto debiera decir o entenderse realmente de esa forma, vuestra costumbre, vuestra naturaleza, dice la versión Reina Valera. Sería interesante revisar algunas otras traducciones de la Biblia, a ver cómo han vertido este pasaje. Vuestra costumbre no os enseña que al varón griego le es deshonroso dejarse crecer el cabello, por el contrario a la mujer. ¿Cuál mujer? La de esta cultura griega, de Corinto. Dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y esta parte, solo si tenemos en mente que el argumento de Pablo se tomó de la cultura de los griegos y no de un precepto divino, es decir, no está legislando, solo así estaremos preparados, capacitados para comprender la frase, en lugar de velo les dado el cabello. Pero si perdemos de vista eso, entonces estaremos destinados a malinterpretar el texto. La frase, en lugar de velo les dado el cabello, simplemente significó que así como la mujer griega en su cultura ya venía usando una señal de su femineidad, ya estaba mostrando esos rasgos, un velo natural o su cabellera larga, bajo esta cultura eso era un rasgo de las mujeres. Entonces no debería haber problema u obstáculo para ahora en la iglesia usar un velo artificial durante las reuniones y no generar controversias ante toda la comunidad cristiana allá en Corinto. Vemos cómo otras versiones de la Biblia han vertido o traducido esta frase, en lugar de velo le es dado el cabello, así dice la Valera de 1960, pero en la Biblia de Jerusalén se traduce así, en efecto, la cabellera le ha sido dada a modo de velo, algo muy diferente. En lugar de, da la sensación o la idea de que Pablo está quitando lo que ordenó antes en el verso 6, está aboliendo su recién mandamiento de usar
la mujer profetiza alguna señal, la cobertura, para ahora decir, no, no, mejor no, ahora que usen el cabello largo a modo de velo, en lugar, a modo de, tiene otro significado, otra connotación. Biblia de las Américas dice así: pues a ella el cabello le es dado por velo. Libro del pueblo de Dios, porque la cabellera le ha sido dada a manera de velo. Nuevo Testamento, EUNSA, traduce así: porque la cabellera le ha sido dada como velo. Es decir, ¿qué está haciendo Pablo ahí? Esa frase, en lugar de, como aparece en rojo arriba del título, no debiera traducirse de esa forma, porque no es la traducción correcta, sino cómo se expresa en estas versiones de la Biblia. Y Pablo lo que estaba haciendo era reforzar su argumento, no anularlo. No estaba anulando el verso 6, que se cubra. No, no estaba anulando, estaba reforzando. Vea, así como ustedes, mujeres de Corinto, en su cultura, tener cabello largo es un rasgo de ser femeninas, de ser mujeres, mientras que al hombre no le es honroso tener el cabello largo, más bien les es deshonroso. Pues así también en la iglesia lleven alguna señal que le indique a toda la cristiandad que ustedes están sujetas a los varones de la congregación, que son la cabeza de la mujer. Ese era el punto. Pablo estaba reforzando su argumento, no anulándolo, no contradiciéndose a sí mismo. Primera de Corintios 11:16, y este es nuestro último texto para analizar. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Otro texto enigmático, deja a muchos perplejos, difícil de entender para muchos, pero vamos a desglosarlo. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros, ¿quiénes serán el nosotros? Los que no tienen la costumbre de los griegos. Pues por ende, se refiere Pablo a los cristianos judíos, los no griegos, ellos no tienen la costumbre de ellos, de los de Corinto. Nosotros incluye a Pablo como judío, los cristianos judíos, los no griegos, comenzando por Pablo, quien escribe la carta. Y dice, no tenemos tal costumbre. ¿Cuál costumbre? La que en el inmediato verso anterior, el contexto inmediato se dijo, es decir, la de llevar los hombres pelo corto y las mujeres cabellera larga. Esto era un asunto netamente que envolvía a los griegos, a los de Corinto. Ellos eran los que se desagradaban ver un hombre de cabello largo, porque en las prácticas paganas e idólatras de ellos, los hombres de cabello largo eran afeminados, y las mujeres de cabeza rapada eran identificadas como prostitutas. Entonces para ellos era un escándalo enorme que un cristiano, un hombre cristiano allí en esta comunidad, tenga el cabello largo y una mujer tenga la cabeza rapada, ¿no? Entonces lo que está diciendo, vea, este asunto, si alguno quiere discutir, si alguno quiere contender sobre esto, pues déjenme aclararles que nosotros, o sea, los cristianos no griegos, los que no estamos sujetos a esas costumbres o no nacimos en ese entorno, no tenemos ese problema, no tenemos esa costumbre de que los hombres tengan que tener el pelo corto y las mujeres tengan que tener el cabello largo. Para nosotros no hay ese problema, y además ni las iglesias de Dios, es decir, los asuntos culturales, las formas de ver la vida bajo ciertas culturas, la iglesia no está llamada a imponer la cultura como doctrina, como mandamiento. La iglesia tampoco, las iglesias no deben tener ese problema. Las iglesias no griegas, ellas no tenían arraigada la costumbre que tenían los corintios: pelo corto el hombre, pelo largo la mujer. Por lo tanto, el problema era netamente de la cristiandad greco-romana. De manera pues que Pablo está exhortando a una comunidad cristiana en específico, de cierta época, de cierta cultura, bajo ciertas características. ¿Podemos sustraer de estas enseñanzas cosas para nosotros hoy día? Por supuesto, principios espirituales. Y hay que ser sabios para poderlos discernir, pero no podemos traer las cuestiones culturales de ellos
y convertirlas en ley para toda la hermandad hoy día e interpretarlas como si fuesen leyes divinas. Eso es un error muy serio y proviene del descuido de no estudiar las escrituras, la Biblia, junto con la historia, junto con la cultura que la envuelve. Esto es indispensable. El buen estudiante, el buen intérprete, el que ama esto de escudriñar las escrituras, no se limita solamente a leer un texto, y no solo de una versión de la Biblia. Qué bueno sería que la leyéramos en varias versiones, indagáramos, investigáramos, leyéramos libros de historia, historia contemporánea de los tiempos de Jesús, de los tiempos bíblicos, las culturas, las tradiciones de ellos, para poder empaparnos mejor y comprender muchas cosas que, de no ser por leerlas nosotros en estas otras fuentes, no entenderíamos a plenitud algunos textos, algunas porciones de la Biblia. ¿Qué nos dice la tradición judía? Porque Pablo está diciendo acá que ellos no tienen esa costumbre. Pablo, como judío, nosotros no tenemos tal costumbre, la de los hombres de pelo corto y la mujer de pelo largo. Eso no es algo que en nuestra comunidad se vea tan escandaloso como sucede con los de Corinto. Entonces alguno dirá, no, venga, pero es que yo creo o pienso o me imagino que los judíos todos eran de pelo corto. Bueno, interesante sería mirar qué nos dice la tradición judía al respecto, porque Pablo dijo, nosotros no tenemos tal costumbre. Bueno, los sacerdotes levitas, según las escrituras, en Ezequiel 44, verso 20, ellos debían tener el pelo corto. Leamos: y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ni raparse, ni dejarlo largo. Era que tenían que recortarlo, cortar el cabello solamente, es decir, cabello corto. Así tenían que presentarse en el templo los sacerdotes levitas, pero estas son leyes exclusivas para el sacerdocio levítico, no para todo individuo en Israel, no para todo hombre de judío, israelita. Eran simplemente exclusivos para los sacerdotes levitas. De otros leemos algo diferente. Por ejemplo, el voto de Nazareo, que está en Números capítulo 6, verso 5, es algo totalmente contrario. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Entonces la cultura judía, hebrea, nos muestra otro punto de vista. Los sacerdotes levitas debían tener el cabello corto, pero los que hacían voto de nazareato se debían dejar crecer el cabello, y esto no era escandaloso para ellos, como era escandaloso para los griegos. ¿Y por qué? Pues con razón era escandaloso para los griegos, para los de Corinto, porque los hombres de pelo corto generalmente en esta sociedad eran afeminados, eran prostitutos, se entregaban a otros hombres en adoración a los ídolos, y las mujeres de cabello corto o rapado pues eran las prostitutas de esa sociedad, y eso era algo escandaloso y mal visto. Por eso el escándalo en la iglesia de Corinto, pero que no afectaba a otras culturas como la cultura judía. Por eso Pablo dice, nosotros no tenemos ese problema, no tenemos esas costumbres. En cuanto al voto de nazareato, lo vemos cumpliendo en Sansón, ¿no? Jueces 13, verso 5 dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. También el profeta Samuel, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 1, verso 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares, esto lo dice la madre, ¿no? La madre de Samuel, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque estaban sujetos al voto, el voto de nazareato, de nazareo, y entonces
eran de cabello largo. Todos los hombres que hacían voto, todos ellos eran de cabello largo. Esto no era ningún escándalo en la sociedad judía. Pero sería escandaloso un hombre que hubiese hecho voto de nazareato, viajar a Corinto. Allá sería algo totalmente inmoral, mal visto, y pues si fuese cristiano, debería tal hombre entonces cortarse el cabello, no porque la ley de Dios o la naturaleza, como se malinterpreta, así lo establezca, sino por la sencilla razón de congraciarse con estos hermanos que estaban sujetos a esas costumbres, hacerse judío a los judíos, hacerse gentil a los gentiles, para no serle ocasión de caer a nadie, no ser tropiezo para nadie. Absalón, el hijo de David, es un caso exclusivo, y esto nos muestra hasta dónde llegaba la cultura hebrea con relación a esto del cabello. No solamente los que hacían voto de nazareato tenían el cabello largo, había de individuos a individuos también que se dejaban crecer el cabello, y este fue el caso de Absalón, el hijo de David. Segunda de Samuel 14:26 dice: cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, no que se rapara, sino que se lo cortaba porque lo tenía demasiado largo. Dice, le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Esto es aproximadamente 1,5 kilos. O sea, era tremenda cabellera. ¿Era nazareo Absalón? No, simplemente por gusto propio se dejaba crecer el cabello. Alguno dirá, pero eso fue solo Absalón, ¿no? Hay evidencia histórica que muestra que varios judíos, si decidían tener el cabello largo, se lo dejaban crecer y no había problema. En especial, la historia nos muestra los soldados de Salomón. En el libro de Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 8, capítulo 7, párrafo 3, cualquiera puede investigar esta evidencia, se lee lo siguiente: los jinetes que los montaban acrecentaban su atractivo porque eran hombres jóvenes en la más grata flor de la edad, y se destacaban por su corpulencia y su alta estatura, mayor que la de todos los demás. O sea, para ser soldados eran exclusivamente con ciertos dotes. Pero miren lo que dice: tenían largas cabelleras colgantes y llevaban túnicas de púrpura tiria. Todos los días se empolvaban el cabello con polvo de oro, de tal modo que las cabezas les brillaban cuando el oro reflejaba los rayos del sol. Estos datos ponen en jaque muchas concepciones e interpretaciones que se le han dado a los pasajes de Primera de Corintios capítulo 11 del 2 al 16. Pero bueno, es importante considerar esto, que en la cultura hebrea ese problema de los corintios no existía. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 11:16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros, los no griegos, no tenemos esa costumbre, ni las iglesias de Dios. Para finalizar, hermanos y amigos, quiero hacer un parafraseo de 1 Corintios capítulo 11 en las partes más, digamos, las porciones claves. Parafraseo es que voy a poner en negro el texto bíblico, pero en rojo una elipsis o una frase insertada que nos ayude a entender mejor la cuestión. No es que el texto rojo sea la Biblia, sea el texto inspirado, no, es una elipsis que nos ayuda a entender, porque esta elipsis considera el aspecto cultural. Y entonces enseguida vamos a ver. Pablo dice: juzgad vosotros mismos. Para poder determinar qué significa ese juzgad vosotros mismos, lo está diciendo juzguen, pero evidentemente basados en lo antes dicho, no en su imaginación, no en su propia opinión. El juicio se debe hacer con base en lo que Pablo les estaba enseñando en el contexto inmediato. Es propio, como dicen otras versiones de la Biblia, es correcto, es correcto, es propio, es correcto que la mujer, ¿cuál? Bueno, el contexto, verso 5, verso 6, la mujer que profetiza, ore a Dios sin cubrirse la cabeza.
La naturaleza misma, ya estudiamos esta palabra, o vuestra costumbre, griego fusis, segunda aplicación, segundo significado de esa palabra, no el primario, sino el secundario. La costumbre nos enseña que al varón, ¿cuál tenía Pablo en consideración? El varón griego. Le es deshonroso dejarse crecer el cabello, claro, porque al varón judío o de otras culturas no le era deshonroso, no tenían esas costumbres. Esto incluía solamente a estos varones, los de Corinto, los griegos. Nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, por el contrario, a la mujer, igualmente, bajo esa misma noción de las cosas, griega, dejarse crecer el cabello le es deshonroso. Y aquí sí hacemos una corrección al error de traducción de la versión Valera de 1960 que dice en lugar de porque el cabello es como el velo. Es la comparación de Pablo, está reforzando Pablo su argumento. El cabello es como el velo, es decir, es una señal cultural de femineidad en la mujer. Asimismo, esto iba a suceder si las mujeres profetizas usaban la cobertura sobre su cabeza, dando señal de su femineidad, de que estaban sujetas a los varones, ¿no? Con todo eso, si alguno de ustedes los de Corinto, no si alguno de toda época, desde Pentecostés hasta el fin del mundo y cualquier individuo en cualquier sociedad, no. Si alguno de ustedes los de Corinto quiere ser contencioso en estos asuntos de cultura que los envolvía a ellos, nosotros, ¿quiénes son? Los cristianos judíos o los no griegos, los que no están envueltos en esas tradiciones y maneras de ver la vida, no tenemos tal costumbre. ¿Cuál? La del cabello corto en el hombre, largo en la mujer. Esto no era escandaloso para ellos. No tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios, es decir, ellas no imponen costumbres humanas, de tradiciones de la sociedad como preceptos en la iglesia, porque eso es injertar tradiciones humanas y convertirlas en mandamientos de Dios, lo cual hace que el culto sea vano. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 15, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso no es correcto. Las iglesias no tienen esa costumbre de sustraer de la cultura ciertas prácticas e injertarlas a la iglesia como si fuesen leyes divinas. Eso no es el papel de la iglesia. Entonces espero, mis hermanos y amigos oyentes, que con esta exposición haya ayudado a entender este asunto tan interesante, tan importante y tan polémico entre muchos. Primera de Corintios 11, 2 al 16 y la controversia del velo y el cabello. Esta fue la segunda y parte final de esta exposición sobre este pasaje tan interesante. Muchas gracias por su atención. Esto es Verdades Bíblicas y que el Señor les continúe bendiciendo enormemente.